Regresamos con la esperada continuación de la aventura de Grid, el herrero que evoluciona junto a su forja hasta alcanzar el rango mítico. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. La historia nos lleva a la frontera entre el Imperio Saharan y el Reino de Belto, las llanuras de Taturán. Aquí, el ejército de Belto, dirigido por el dios de la guerra Ares, y los caballeros imperiales, bajo el mando del primer caballero rojo Mercedes, han librado una feroz batalla que duró 3 días y 3 noches. Pero la diferencia entre las dos fuerzas fue demasiado clara. En el lugar, los jugadores maldicen al desarrollador principal Lim Cheollo por hacerles luchar en contra del Imperio Saharán. No entienden por qué demonios hizo que el Imperio fuera tan fuerte. El jugador Scott recuerda que contra Kraugel al menos pudo aguantar un poco, pero perdió en tan solo 10 golpes ante el tercer caballero rojo de un solo dígito. Considera que del primer al tercer caballero de un solo dígito, todos están en un nivel completamente diferente. Incluso si Kraugel, Grid y Agnus unieran sus manos para luchar contra ellos, probablemente no tendrían ninguna oportunidad. Ares sabe que su compañero tiene razón. El primer caballero es imposible de derrotar, y ni siquiera la pudo alcanzar con su pasiva. Una ventana revela su pasiva. Sus estadísticas suben un 20% cuando hay más de 1000 aliados. Además, sus estadísticas aumentan otro 10%, y el daño de sus habilidades sube un 20% cuando hay más de 1000 enemigos. Piensa que el enemigo es demasiado fuerte. No lograron ni cruzar la frontera, a pesar de que tardaron más de 3 largos años en reunir tantas tropas. Sin mencionar que los pilares que son favorecidos por el emperador ni siquiera estaban aquí. Con su puño apretado por la rabia, Ares pensaba en tomar un atajo para conquistar el continente occidental, derrotando al imperio, pero cree que a este ritmo se verá obligado a devorar su propio reino para asegurar el futuro. A Scott le gustaría apoyar a su maestro de gremio, pero entiende que no le es posible. Los pensamientos del dios de la guerra son interrumpidos por una voz que le aconseja a Ares no culparse por su incompetencia. Mostrándonos la silueta de esta persona, la voz le aclara que el Imperio Saharan es demasiado fuerte para que una hormiga se atreva a codiciarlo. Ares reconoce la voz de Mercedes y piensa que es asqueroso que un NPC se atreva a hablarle así a un jugador. Les ordena a todos sus hombres que se retiren, terminarán el combate en la fortaleza del Gran Premio. Por su lado, los Caballeros Rojos reconocen la sólida formación de retirada de los jugadores, que no permite la persecución. Confirman que la reputación del rey de la guerra Ares no era inmerecida después de todo. En este momento, se derrumban impotentes ante un muro enorme, pero las olas que retroceden solo se elevarán más alto. Mercedes reconoce que las hormigas también tienen dientes, y este sería el preludio del episodio a gran escala de Satisfy, la unificación del continente occidental. De vuelta en el castillo de nuestro protagonista, preguntan si ese sujeto llamado Raidorn aún no ha revelado su identidad. El estratega Lawel confirma esto. El hombre ha soportado las torturas durante un mes, pero sigue resistiéndose. Raidorn no pensaba ceder, confiando en que a Grid solo le espera la destrucción. El prota se sorprende de que exista una fuerza por la que un individuo tan fuerte arriesgaría su vida para protegerla. No tiene miedo, pero la situación se vuelve incómoda. Cambiando de tema, el herrero pensó que la cantidad de jugadores que emigraban estaban aumentando, pero en el momento en que las misiones se configuraron con la dificultad correcta, volvió a bajar como si nada hubiera pasado. Hay 2000 millones de cuentas de Satisfy, pero incluso excluyendo a los jugadores casuales, cree que 50.000 jugadores para el reino es demasiado poco. Lawel responde que la razón de ello es que los demás reinos también ofrecen a los jugadores diversos beneficios para contrarrestar al reino Overgeared. Los jugadores que ya se han fortalecido en una nación distinta no arriesgarán su cómoda vida por emigrar a la suya. Explica que han conseguido algo de atención y obtenido el apoyo de la Iglesia Rebeca y el reino de Siren, pero para los demás solo son un nuevo país inestable. Al escuchar esto, nuestro protagonista se pregunta si existirá alguna forma de hacer que los jugadores se arriesguen a perder y se muden a su reino. Entonces una nueva idea cruza su mente. Un cebo que hará que los jugadores se queden en el reino Overgeared por el mayor tiempo posible. El set de Grid producido en masa. El protagonista propone dar piezas de este conjunto como recompensas de las misiones. El efecto del equipo comienza con 2 partes, así que simplemente lo deben configurar como una misión vinculada. También pueden crear algunas misiones de coleccionables para evitar que la gente se vaya del reino.
Lowell cree que es una magnífica idea. De esa forma, podrán atraer a los jugadores con las misiones y desarrollar aún más la nación. Grid se alegra al ver que su estratega le da el visto bueno. El joven calcula que necesitarán al menos decenas de miles de conjuntos, y le pregunta a su señor si dispone de la mano de obra y los recursos para ello, a lo que nuestro protagonista responde de manera negativa. El herrero se lamenta de no haber pensado en este detalle, y añade que tampoco tiene el dinero para los recursos. Lowell cree que fue un buen intento, pero le recuerda que debe idear un plan que realmente pueda llevar a cabo. Entonces le sugiere a Grid transmitir los métodos de producción a los 1000 herreros de Raydan, una idea que sorprende al protagonista. Grid piensa que un herrero avanzado podría aprender el método de producción. Antes solo los visitaba por casualidad para mejorar sus habilidades, pero ahora que Khan está a cargo de su entrenamiento, cree que serán capaces de lograrlo. El estratega recomienda que ahora que tienen 15 herreros avanzados, deberían traerlos con Khan. Solo tienen que comprar 13 forjas en Reinhardt a nombre del reino y empezar a producir. El chico le pedirá a Pigsword que acelere el plan de desarrollo de la mina y asegure los fondos para la producción en masa. En 3 o 4 años podrán tener un sistema sólido. Como tendrán más herreros en ese momento, el plan podría completarse más rápido de lo esperado. Grid, sin embargo, opina que aún tardará demasiado, y pregunta si hay alguna forma de acortar el proceso. La conversación es interrumpida por un mensaje del sistema que anuncia el regreso de Minor. Esto sorprende al herrero legendario. Recuerda que el joven se fue en busca de minerales hace un año entero y acaba de volver. Se había olvidado por completo de su existencia. Mientras reciben al chico, Grid pensó que se había ido con el fondo de apoyo, y cree que debió haber vuelto porque se ha quedado sin dinero. Su estratega cree que ningún NPC loco haría eso. Por su lado, el joven Minor saluda al duque Grid, aunque rápidamente se corrige para llamarlo Majestad. El joven se presenta como el genio del siglo, e informa de su regreso a su majestad. A Grid le sorprende ver que el chico creció tanto, que ahora es incluso más alto que Lowell. Por su parte, Minor presenta a la mujer que lo acompaña como alguien que conoció en la posada donde se está hospedando. Su nombre es Rhea, y espera que no piensen nada extraño. Rhea aclara que Minor le había dicho que su majestad pagaría la deuda, así que, siendo generosa, fijará un interés del 50%. El protagonista no tiene más remedio y paga a la posadera. Mientras la mujer se marcha con su dinero, Minor le informa que ha traído algo que levantará el ánimo de su señor y le ruega que eche un vistazo. Se trata de un mineral que fue imbuido con el aliento del dragón demente. Este material es originario del nido de Nevartán, el dragón demente, y adquirió propiedades únicas tras haber estado expuesto a su aliento durante milenios. Por lo tanto, puede interpretarse como un mineral con la esencia del dragón. Grid se sorprende al ver el mineral, y se pregunta dónde demonios lo ha conseguido el chico. Es la primera vez que encuentra algo semejante. Minor explica que el mineral se multiplica solo. Al principio tenía 20, pero un mes después ya eran 160, así que fue toda una molestia. El estratega cree que la existencia de un mineral que se multiplica es imposible. Por ello, el herrero legendario decide revisarlo personalmente con su habilidad de evaluación. El sistema consigue encontrar una característica oculta, así que la información del objeto se ha actualizado a hierro de dragón demente. Entre las propiedades del hierro del dragón demente, tras haber sido afectado por la locura de Nevartán durante eones, ha adquirido la extraordinaria habilidad de proliferar. Es comparable al acero negro en dureza, pero su dificultad de refinación es varias veces mayor, se duplica cada 10 días. El herrero legendario confirma que Minor no les ha mentido. Este material realmente se multiplica. No puede creer que de verdad exista un mineral con las propiedades del acero negro y que, para colmo, se multiplique sin ninguna condición. Grid cree que, con esto, podrán producir el equipo en masa en solo unos meses, algo que le parece increíble. Lowell responde que su señor siempre tiene la suerte de su lado justo cuando más la necesita, a pesar de ser un tipo tan desafortunado. Minor se suma a la conversación y les pide que no consideren su hallazgo un simple golpe de suerte. Aclara que se partió el lomo durante un año entero para conseguirlo. Grid da esto por supuesto y promete no ignorar la contribución del joven. Como trajo un mineral que se multiplica infinitamente y seguramente aportará riqueza a la nación, Minor considera que su contribución es similar a la de los miembros fundadores. Por esta razón, cree que debería obtener, al menos, el título de marqués. En nombre del rey de los chetados, Grid establece el Departamento de Detección de Minerales
minerales y nombra a Minor como su director general. Cree que es genial que un joven de solo 18 años dirija a decenas de personas a una edad tan temprana. Esta recompensa desconcierta al chico por completo. No sabe de qué está hablando el protagonista. Él pensó que recibiría un título de alto rango para hacer amistad con muchos nobles y convertirse en rey en el futuro. Una ventana del sistema nos muestra que Minor posee el título de "una aguja en un bolsillo lo atravesará", con un rango de SS. Debido a su talento excepcional, recibirá muchas ofertas de cazatalentos, por lo que tiene una alta posibilidad de traición. ¿Pasé por todos esos problemas solo para recibir esto? ¿Un departamento de detección de minerales? ¿Estás diciendo que debería buscar minerales por el resto de mi vida o algo así?, cuestionó el insatisfecho joven tras haberse esforzado tanto durante el último año para traerle aquel tesoro a su señor. Grid comprende que Minor le trajo un mineral que le habría otorgado una enorme fortuna si lo hubiera tomado para sí mismo. Considera que es justo que le dé una recompensa razonable, pero se disculpa con él porque en ese momento ya no le quedan títulos por otorgar. El estratega Lawel se muestra más frío y explica que el reino Overgeard tiene actualmente la tesorería vacía, y como su población es tan pequeña, tan solo pueden dar títulos nobiliarios a 30 personas. Como ya los han distribuido entre los miembros fundadores, le exige al chico que no se queje. Al escuchar esto, Minor comprende que no tiene razones para quedarse en un lugar como este, y se da media vuelta para irse. Lawel cree que el joven se comporta así por la pubertad y contempla la idea de darle un par de golpes o encerrarlo en la habitación que está junto a la de Raydorn. Sin embargo, nuestro protagonista da un paso al frente para hablar con Minor. Le informa de que está olvidando su bolso y al tomarlo nota que es muy pesado. Minor pensaba en dejar el mineral como tributo a su lealtad pasada, pero parece que el rey al menos tiene algo de decencia. Por esto, decide vender el mineral a otras naciones, y después de eso se vengará. Pero entonces, nuestro protagonista interrumpe al joven para mencionarle que se ha fijado en su palma. Descubrí de inmediato cómo te hiciste esas heridas. Te prometo que soy la única persona capaz de utilizar el mineral que trajiste. No es posible ahora, pero me gustaría darte una recompensa justa en el momento adecuado por todo lo que has hecho por mí, ofreció nuestro protagonista, reconociendo los esfuerzos del joven. ¿Podrías esperar un poco hasta que pueda mostrarte mi debida gratitud por tu esfuerzo?, solicitó el rey de la nación de forma sincera. Minor nunca imaginó que un rey pudiera estar tan genuinamente agradecido por su esfuerzo. Empieza a pensar que ese hombre podría ser realmente diferente. Este sentimiento hace que el sistema renueve la información de Minor. El joven vasallo ha superado sus límites. Ahora el NPC podrá continuar su desarrollo, haciendo crecer sus estadísticas aún más de lo que están ahora. Se trata de una persona muy talentosa. Si puede desarrollar su don, se convertirá en alguien capaz de representar a una nación entera en su profesión. Al haber recibido méritos suficientes para estar satisfecho y haber ganado el reconocimiento de alguien a quien respeta, su máxima salud, inteligencia y salud han aumentado considerablemente. El progreso de su desarrollo es de 1 de 20. Cada vez que se cumplan ciertas condiciones, el número de intentos de romper el límite se acumulará. Grid no puede creer que el joven haya roto sus límites. Al igual que Jude e Yaruk, que buscan la fuerza y se fortalecen al luchar contra adversarios poderosos, Minor, que anhela un ascenso, también crece a medida que consigue su objetivo. Al superar sus límites, el chico curó sus heridas, pero cree que fue Grid quien lo hizo y le pregunta si es un sanador. El herrero, por su parte, razona que a diferencia de los NPC nombrados, los seminombrados como Minor tienen estadísticas sesgadas y un límite de crecimiento. Pero, a raíz de este incidente, comprende que puede entrenar a un NPC seminombrado para que sea tan fuerte como uno nombrado, siempre que entienda sus características. El protagonista no planeaba utilizar a Minor con frecuencia, debido al efecto de su pasiva, pero se alegra de que el joven eligiera no traicionarlo por el respeto que le tiene. Por su parte, Minor va a recoger los minerales que escondió durante el camino. Grid considera que le tocó el premio gordo y le ordena a Lawel que se asegure de darle, al menos, un salario elevado al chico, ya que no pueden darle un título en este momento. El estratega informa que es el cónsul Rabbit quien se encarga de fijar los sueldos, pero le promete que hablará con él. Más tarde se nos muestra cómo Rabbit decide que, hasta la comercialización del mineral, se le dará un salario promedio al chico, ya que un sueldo alto conlleva una gran responsabilidad, algo que Lawel ya esperaba. La historia continúa 10 días más tarde, en la forja de Reinhardt. Aquí, Minor le pregunta a su majestad si acaso esta es la espada, y Grid responde afirmativamente, es un producto que creó el mismo día que llegó Minor.
El herrero tuvo que ponerse a trabajar de inmediato para que la contribución del chico fuera reconocida. Le pide al maestro de minerales que le eche un buen vistazo ya que este es el fruto de su preciado esfuerzo. El protagonista forjó esta espada con el mineral que le trajo Minor, y si su experimento funciona, podrá proporcionar recompensas a los jugadores prácticamente gratis, ya que el hierro del dragón de mente se duplica cada 10 días. Mientras avanza una cuenta atrás, esperando a que pasen esos 10 días, Grid revela su plan. Forjó la espada con el mineral para que, al final del tiempo, hubiera 2 grandes espadas de Grid. Desafortunadamente, cuando el tiempo se acaba, la espada no se duplica, sino que solo crece de tamaño. El sistema informa que la gran espada de Grid producida en masa está fuera de control a causa del efecto del hierro del dragón de mente. Por lo tanto, el tamaño y el peso de la espada se duplicarán. El herrero maldice al darse cuenta de que el mineral solo se reproduce cuando está en su forma original. Cuando se procesa, únicamente aumenta de tamaño. Se preguntaba por qué su dificultad de refinación era tan alta, pero ahora comprende que no podrá hacer nada con él. Cree que nadie va a usar un arma que se hace más grande y pesada cada 10 días. Para usar el hierro del dragón de mente necesitará tener el rasgo de proliferación bajo control. La descripción de este material sugiere la existencia de otros en el nido del dragón. El hecho de que este mineral que se reproduce no haya cubierto toda la montaña significa que debe haber otro que lo neutralice. El protagonista supone que al final tendrá que visitar ese nido y le pregunta a Minor si el dragón Nevartán estaba allí. El chico responde que no habría ido si el dragón estuviera allí, ya que no quiere terminar como carne asada. Explica que la montaña estaba completamente vacía, sin otros monstruos presentes. Escuchar esto es un alivio para el herrero, quien propone visitar el lugar pronto, después de comer algo. Al escuchar que comerían juntos, Minor se imagina toda clase de manjares en el almuerzo de un rey, y agradece por adelantado por la increíble comida que disfrutará. Aunque el protagonista no tiene idea de lo que habla Minor, recuerda que solo tienen dinero para comprar carne seca. Esto hace que el joven se decepcione al recordar que tiene un rey pobre. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.